evidentemente no podía ser mejor lugar donde se realizara este seminario, ciertamente, que aquí, la patria de Simón Bolívar, la patria del comandante Hugo Chávez Frías, un muyahidín, un combatiente de las causas justas, la patria que está en medio de la permanente disputa por la autodeterminación, por la justicia que encabeza la revolución bolivariana y que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros. Y ciertamente agradecer a todos y cada una de las y los compañeros y compañeras, como dijo Sergio aquí, trabajadoras, trabajadores, el equipo que hizo posible este seminario, y lo quiero hacer en la persona justamente de este agradecimiento a esta organización, gestión y metódica preparación. Voy a leer un poco porque no me voy a extender, porque si no me voy a entusiasmar y si me permiten, también lo voy a cortar. Pero quiero agradecerlo simbolizándolo en particular en este seminario, en la persona del compañero, camarada, profesor y analista Sergio Rodríguez Gelfenstein. Y lo hago en mi nombre, pero también quiero hacerlo en nombre de otro compañero que él mismo mencionó cuando iniciamos este seminario, que también debería estar aquí, chileno, palestino, chileno, revolucionario, que es el compañero Daniel Jadwe, y por tanto lo hago en nombre nuestro y de cada una de nosotras y nosotros. El contexto histórico que enfrenta al pueblo palestino y la lucha antiimperialista de los pueblos, que es el inicio de mi ponencia, debería titularla parafraseando a un gran cantautor y revolucionario cubano, Silvio Rodríguez, con esa frase que es tan fuerte que queda hoy día frente a lo que está el genocidio, el holocausto que está sufriendo el pueblo palestino, con esa canción, la frase que dice: la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Y por eso es imposible iniciar y hablar sobre este tema que nos convoca en este panel, sobre este ente ilegal creado artificialmente, sin contextualizar el momento histórico del combate y resistencia que protagoniza el pueblo palestino y los pueblos que luchamos junto a él por nuestra autodeterminación frente al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo y ciertamente al sionismo, que, como bien señala el título que nos convoca a este seminario, amenaza al mundo. No podemos dejar e iniciar esta reflexión sin rendir homenaje a la heroica resistencia del pueblo palestino, que resiste hoy como ayer a la ocupación colonialista de su territorio. Ocupación colonialista que, como bien definía otro combatiente antillano, argelino de adopción revolucionaria, como Frank Fanon, cuando señalaba que el colonialismo es violencia pura y que la respuesta y la resistencia de los pueblos oprimidos frente al colonialismo violento es también liberadora cuando hay resistencia, cuando hay una resistencia frente a la opresión. No podemos dejar de rendir y poner como contexto homenaje entonces al pueblo palestino, que es objeto de un genocidio no solo en la Franja de Gaza, con el activo apoyo político y logístico del imperialismo norteamericano,
y de sus aliados subordinados de la Unión Europea y la OTAN. Sus aliados de la vieja Europa occidental, de las expotencias colonialistas, imperialistas, que fueron los grandes primeros esclavistas, perpetradores de brutales exterminios y genocidios y de sistemáticos saqueos y expolios, hasta hoy día en nuevas formas, en contra de los pueblos del Oriente Próximo y Oriente Medio, del África, de Asia y de Oceanía. Pero también hablamos desde América Latina, desde este país nuestro latinoamericano y caribeño y desde Chile, porque hablamos de esta solidaridad que es también continuidad de la lucha de la naciente nación latinoamericana que derrotó hace ya este año, vamos a conmemorar 200 años en Ayacucho al colonialismo español. Y también aquí, en nuestro continente, en que nos liberamos del dominio colonialista español, de ese contexto y de esa época, del sometimiento y la dominación forjada con la cruz, con la espada y con el saqueo de a nuestros pueblos originarios y indoamericanos y a nuestros pueblos mestizos de nuestras nacientes naciones de la patria grande y caribeña. Los que fueron finalmente, vuelvo a señalarlo, derrotados con las armas al frente y a paso de vencedores por las fuerzas patrióticas del Ejército Libertador, organizado por el gran libertador Simón Bolívar, bajo el mando del general Antonio José de Sucre, en la Pampa de Quinua, en la histórica batalla de Ayacucho, un 9 de diciembre de 1884. Juntos y juntas, con un ejército bolivariano de hombres y mujeres libres de la naciente patria grande, derrotamos a los colonialistas españoles y expulsamos el último vestigio del colonialismo español en el sur de nuestra nación latinoamericana, sellando así la independencia del Perú con la capitulación que puso fin a la dominación colonial del virreinato del Perú. Y contra el sionismo ocupante y colonialista y guerrerista, seguimos luchando por preservar nuestra autodeterminación y soberanía como naciones latinoamericanas y caribeñas del sur global contra el imperialismo agresor y guerrerista de los Estados Unidos a 200 años y un poco más este año de la doctrina Monroe, la que viene de la mano del capital especulativo financiero y las corporaciones transnacionales imperialistas neocoloniales. Nada de estos rasgos que he descrito son ajenos a la influencia que tiene el sionismo en la reproducción del capitalismo financiero y especulativo del capitalismo central del norte y en su íntima vinculación con el engranaje del complejo militar industrial, motores y disparadores de la voracidad genocida del capitalismo imperialista. Pero también hablamos desde Chile, un país que tiene la más grande inmigración palestina en América Latina y particularmente en el Cono Sur. La migración de origen árabe en Chile se inició a finales del siglo XIX y tuvo un importante momento en la primera mitad del siglo XX. A finales del siglo XIX, entre los años 1881 a 1882, llegaron los primeros migrantes a Chile, provenientes principalmente de la Palestina, de Siria y del Líbano. Los migrantes palestinos constituyeron, las y los migrantes palestinos y árabes, pero palestinos, constituyeron la mayoría de entre los miembros de la migración y de la diáspora de la comunidad árabe en Chile. En la diáspora palestina, Chile ocupa un lugar relevante, al ser esta comunidad, ya lo había señalado, una de las más grandes fuera en Latinoamérica. Diversos analistas, historiadores,
cifran en alrededor de más de 800.000 chilenas y chilenos palestinos, de origen palestinos, asentados a lo largo de más de 100 años de migración, los que conforman hoy una numerosa corriente dispersa a lo largo, en el sur del mundo, a lo largo y ancho de Chile, y que conservan también su raíz junto con haberse fundido con nuestra tierra y con el destino de Chile, conservan también sus raíces y su identidad cultural. En este proceso de acercamiento, de mixtura, de vinculación a la cultura árabe del Medio Oriente y del África del Norte, bajo el crisol de la comunidad palestina en nuestra patria, nos permitió conocer y comprender mejor la realidad histórica, política, social y cultural de los pueblos árabes y en particular de la opresión del pueblo palestino, en particular en la primera mitad del siglo XX. Especial importancia tuvo para la sociedad chilena y en particular para el movimiento popular de las y los trabajadores y las fuerzas progresistas de Chile, el conocimiento y la toma de conciencia sobre las diversas formas de dominación colonialista contra los pueblos colonialistas, sobre los territorios y países árabes y del tercer mundo. Un caso emblemático ciertamente es la opresión que sufría y sigue sufriendo el pueblo palestino. Solamente compartir una breve anécdota a partir de eso. Gracias a la lucha, gracias a la sensibilidad de esta migración, de esta mixtura con el pueblo chileno, del pueblo palestino muy en particular, pudimos conocer, y el movimiento popular y de los trabajadores, las fuerzas de izquierda, revolucionarias y progresistas, tuvimos la oportunidad de sensibilizarnos inicialmente, cuando las comunicaciones eran restringidas, cuando no teníamos los impactos que hoy día tenemos en materia de los medios de comunicación y las redes, pudimos conocer la lucha y los combates de descolonización por la autodeterminación de esos pueblos. Solo un ejemplo, porque a través de la causa palestina, por ejemplo, se articuló con el pueblo de Chile una activa solidaridad con luchas anticolonialistas de otros pueblos, como la lucha que libró el pueblo argelino en la década de los 50. Por ejemplo, luego el llamado a la lucha armada del 1 de noviembre de 1954, hecha por el Frente de Liberación Nacional Patriótico Argelino, que se cumple en este año 70 años que conmemoramos, se constituyó en Chile el Comité Chileno 2 meses después, por la autodeterminación de Argelia, presidido por un diputado de origen sirio, palestino, chileno, y compañeras y compañeros y organizaciones palestinas, árabes, migrantes ciertamente, fuerzas políticas, estudiantes, etc. Recientemente, los estudiantes de la Universidad de Chile, la principal y más antigua universidad pública del país, se han sumado, como en otros lugares aquí se ha citado, con masivas manifestaciones y están en estos momentos realizando un acampe en la Casa Central de la institución principal de la educación superior estatal de Chile, exigiendo a las autoridades universitarias que rompan relaciones con la entidad sionista en condena al genocidio que perpetra el gobierno extremista de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y denuncian con claridad en sus reflexiones y proclama al sionismo genocidio. Quiero citar textualmente un fragmento del comunicado nacional que se ha proclamado en todas las universidades en el marco hoy de la movilización que está ocurriendo en estos momentos de las y los estudiantes chilenos junto a fuerzas populares del pueblo chileno. Desde la Federación de Estudiantes convocamos a una jornada de protesta
un banderazo, etcétera, en el frontis de la Casa Central, denunciando que la Universidad de Chile mantiene 3 convenios activos con universidades israelíes, con instituciones sionistas, que hacen de nuestra construcción del conocimiento, y lo traigo a colación, uno de los convocantes es la Universidad de este seminario bolivariana de Venezuela, que hacen que nuestra construcción del conocimiento, nuestra formación profesional esté manchada con sangre. Se han sumado así las y los estudiantes de Chile, junto con el vasto movimiento de estudiantes a lo largo y ancho del planeta, a un gran movimiento que esperamos siga creciendo en Chile en solidaridad con el pueblo palestino, y que le ha exigido durante estos 7 meses de manera movilizada y activa al gobierno de Gabriel Boric que rompa relaciones diplomáticas y todo tipo de acuerdos comerciales, militares y de cooperación con la entidad sionista, que ha sido solicitado por la Coordinadora de Organizaciones por Palestina, de la cual nosotros formamos parte, que reúne a más de 130 organizaciones solidarias, movimientos sociales y políticos a nivel nacional, junto también, por cierto, con los comités de solidaridad con el pueblo palestino, parte importante de la comunidad palestina y las fuerzas de la resistencia palestina de manera amplia. Las movilizaciones populares durante estos últimos meses han llevado incluso a un gobierno como el de Boric, que a pesar de su alineamiento en política internacional con los Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN, ha tenido que retirar al embajador de Chile ante la entidad sionista, llamándole a consulta, y finalmente, hace pocos días, se ha sumado, luego de largos titubeos, a la acusación realizada por el gobierno de Sudáfrica contra la entidad sionista por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. He citado estos referencias porque cada uno de estos hechos descritos representa una gran batalla cultural necesaria, ideológica y comunicacional, que en nuestra sociedad y en nuestras sociedades contra la ideología sionista, que es vehículo en múltiples ámbitos comunicacionales, ideológicos, industriales, culturales, religiosos, la industria del entretenimiento, la televisión, las nuevas redes, que reproducen la ideología sionista para legitimar de manera sistemática y normalizar su ocupación colonialista, el régimen de apartheid y la aniquilación del pueblo palestino, sellado con su alianza y simbiosis intrínseca con los poderes corporativos de los Estados Unidos y los países miembros de la OTAN. A partir de la declaración, voy a saltarme algunos aspectos en los cuales se refirió con mucho más profundidad Gabriel, pero voy a ir a partir de la declaración de Balfour, de noviembre de 1917. El pueblo palestino fue víctima de un proyecto de ocupación colonialista de su territorio, una ocupación sostenida incondicionalmente por la potencia imperialista dominante en la región de ayer, el Reino Unido, y hoy son los Estados Unidos y sus aliados subalternos de la Unión Europea otanista. Una imposición que permite permanentes y sistemáticas intervenciones y el control imperialista sobre la región del Medio Oriente. La Primera Guerra Mundial y la declaración de Balfour marcará un hito para las potencias occidentales colonialistas contra los pueblos del tercer mundo. Particular rol tuvo en ello inicialmente la Sociedad de las Naciones al otorgarle un, comillas, mandato en 1922 al imperialista y colonial Reino Unido para favorecer la constitución de, comillas, un hogar nacional judío, cierre comillas,
sin supuestamente, abre comillas, perjudicar los derechos de la población palestina. Es decir, se trató de una imposición colonialista, de una ideología como el sionismo profundamente vinculada y útil a los intereses imperialistas colonialistas de expansión y control del territorio palestino y de sus recursos naturales estratégicos y bienes comunes históricos. A partir de ese momento, el movimiento sionista mundial se erigió en un instrumento de expansión y de colonización del territorio palestino, particularmente a través de la expansión de una ideología sionista que buscaba legitimar por todos los medios y mecanismos de coerción y de dominación el control del suelo, de las tierras compradas por el Fondo Nacional Judío en aquel entonces, el control y desarrollo de las empresas agrícolas colectivas, e incluso el desarrollo de los kibbutz, como una variante que incluso buscó legitimante desde el sionismo hacia importantes sectores progresistas y de izquierda del mundo entero. El mundo árabe fue sometido por los intereses imperialistas y también fue objeto en ese entonces y en ese contexto de las rivalidades expansivas imperialistas, principalmente franco-británicas. Desde comienzos del siglo XX, las regiones árabes fueron espacios prioritarios para la expansión imperialista europea. A partir de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano agonizaba. Al mismo tiempo, aumentaban y crecían las luchas anticolonialistas y de liberación nacional. Como contexto, ese es el periodo en que se comienzan progresivamente a independizar, y cada una en contexto y con relaciones, por cierto, distintas. Aquí solamente las voy a mencionar en general. Yemen en 1918, Egipto en 1922, Irak y Arabia Saudita en 1932, Siria y Jordania en 1946, y en Palestina, en que se le impone un Estado, el Estado sionista entre 1947 y 1948. La posguerra mundial, por tanto, representa el reparto del mundo y la legitimación de la ocupación colonialista de Palestina. Como aquí se ha mencionado anteriormente, un 29 de noviembre de 1947, por tan solo 33 votos, 3 en contra y 10 abstenciones, es decir, 86 países, y no me voy a referir a cada uno de los que votó respecto de sus niveles de independencia, ¿no? Sacando la cuenta respecto a los que votaron, estoy hablando, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas, de una ONU dominada y bajo hegemonía de los Estados Unidos y la Europa occidental colonialista, aprueba un plan de partición de Palestina, completamente colonialista, el que se profundiza aún más con la autoproclamación sionista apoyada por las potencias occidentales, capitalistas, colonialistas, el 14 de mayo de 1948, sin incluir en esa autoproclamación de declaración el reconocimiento, ciertamente, de las fronteras definidas por esa resolución de la ONU. Estamos hablando de un año de la posguerra, entre 1947, marcado por la posguerra, y solo quería compartir a propósito de la lógica genocida oculta, sistemática del Occidente, a la que ha sido sometido el pueblo palestino y otros pueblos del planeta, pero particularmente el pueblo palestino. Solamente recordar que cuando la Europa que había derrotado al fascismo, luego del triunfo del Ejército Rojo decisivo en la derrota del fascismo nazista, el día 8 de mayo de 1945,
apagándose las armas tan brutales de la Segunda Guerra en las primeras horas, el colonialismo francés asesinó en un solo día más de 45.000 argelinas y argelinos en lo que fue las matanzas de Sétif. Una matanza colonialista de las mismas envergaduras ya en aquel entonces, como las que sufre desde el punto de vista del genocidio el pueblo palestino, que ha sido sistemático en 75 años. Por cierto, no solo son las cifras humanas dramáticas de los asesinatos y de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en contra del pueblo palestino, perpetrados por las potencias occidentales colonialistas. Todo esto entonces se producía y se produjo en un mundo con instituciones como una ONU de la posguerra dominada hegemónicamente por el colonialismo occidental, en disputa en ese momento en la construcción de su fase y despliegue imperialista. En relación a Palestina, la imposición y ocupación colonial de su territorio se dio y se legitimó en una ONU bajo la hegemonía señalada del imperialismo occidental, el que logró imponer a la entidad sionista como un Estado que tenía el derecho a una parte del territorio palestino, el que luego abarcó progresivamente todo su territorio, convirtiendo a las y los palestinos en extranjeros en su propio territorio y considerándolos inferiores en su propia tierra. Todo esto se realizó previamente al proceso anticolonialista y democratizador y emergente que luego de los pueblos del tercer mundo y de los procesos de lucha por la descolonización encabezados por los movimientos populares, los movimientos nacionalistas y revolucionarios que lograron plasmar en diversos continentes del mundo y en una disputa en las décadas de los 50 y los 60 y que se plasmaron en la década de los 60 en la resolución 1514 de la Asamblea General, en la histórica resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también conocida como la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Aquella resolución fue una piedra angular del movimiento de descolonización, aprobada un 14 de diciembre de 1960, llamando a la independencia de las colonias, considerando los derechos humanos fundamentales y la Carta de las Naciones Unidas. La lucha entonces contra la dominación colonialista tuvo en aquel momento previo en el sionismo un aliado estratégico para asegurar la dominación imperialista en el Medio Oriente, de la mano con la restringida composición de países independientes en aquel entonces, mayoritariamente pro-occidentales y bajo la hegemonía del capitalismo imperialista norteamericano y aliados y subordinados europeos a la imposición de la entidad sionista, aún ficticia, que logró dar un paso estratégico, obteniendo una legitimación para su ocupación territorial y colonial, la que hoy, gracias a la resistencia palestina y también ante la brutal acción nazi-sionista genocida, empieza a ponerse en cuestión en el mundo entero, incluso entre las élites de algunos de sus viejos aliados del capitalismo occidental europeo. Bandung y la lucha del tercer mundo para reconstruir un nuevo sistema mundial en base al reconocimiento de los pueblos bajo dominación colonial. Tendrían que transcurrir más de 8 años de aquellas resoluciones para la reunión de Bandung en 1955, en la que irrumpiera la lucha de los pueblos del tercer mundo, proclamando su voluntad de reconstruir el sistema mundial sobre la base de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las naciones y de los pueblos hasta ese momento bajo dominación y opresión colonial. Aquella lucha por la descolonización y los derechos económicos, sociales y culturales
expresados en el derecho a la autodeterminación y el desarrollo, constituyeron el fundamento de la globalización de la época, sino que de la nueva globalización de la época, que se desarrolló más allá de la lógica este-oeste de la Guerra Fría, sino que también, y entre el llamado primer mundo y segundo mundo, sino que también constituyó y representó una puja de la lucha de los países emergentes del tercer mundo, hoy sur global, en una lógica de puja para un nuevo multilateralismo, emergiendo y planteando nuevas relaciones entre el norte y el sur, entre los países periféricos y los centrales, es decir, con la emergencia de un nuevo mundo multipolar negociado o que se buscaba negociar en otros términos, que podía imponerle algunas restricciones al imperialismo de la época. Esto permitió dar pasos importantes en la construcción de los estados y los estados modernos, y de los procesos de liberación económica y social, y de los procesos de descolonización y liberación que marcaron a generaciones, como fueron las revoluciones y guerras de liberación de China, Argelia, Vietnam y la Revolución Cubana entre la década de los 50 y los 70. Luego, ese sistema emergente, gatillado por Bandung, y luego con el nacimiento del movimiento de países de los no alineados, siguió pujando y se articuló posteriormente con otros sistemas emergentes o empuja, luego de la Segunda Guerra Mundial, como el emergente crecimiento e influencia del socialismo soviético y chino, y en menor medida con los estados de bienestar de importantes sectores de la socialdemocracia capitalista europea. Es decir, por primera vez en la historia del capitalismo, las luchas de los pueblos por la autodeterminación y de los trabajadores y sectores oprimidos y subalternos se extendieron a todos los continentes del mundo. La alianza sionista imperialista sobre la cual hoy día reflexionamos busca la extensión de la doctrina Monroe en el mundo y amenaza no solo y en particular hoy la existencia del heroico pueblo palestino, sino que amenaza la autodeterminación y la soberanía de los pueblos del mundo entero. El proyecto colonial sionista siempre constituyó una amenaza más allá de Palestina para los pueblos árabes y los pueblos vecinos, con sus ambiciones de expansión y de anexión, por ejemplo, del Sinaí egipcio, su anexión efectiva del Golán sirio y la permanente agresión hasta hoy para obtener el control del Líbano, que son prueba de aquello. El proyecto del Gran Medio Oriente tiene un espacio particular para la entidad sionista por el supuesto monopolio regional con que cuenta de equipamiento militar sofisticado y nuclear, y su rol de contraparte obligada y estratégica sobre un pretexto falaz de que Israel posee altas competencias tecnológicas de punta y que ningún otro país árabe ni pueblo en la región lo representan, además de tener una concepción racista indudable. Sobre esta dimensión de las alianzas del sionismo y la protección que con él despliega el imperialismo del proyecto militar de los Estados Unidos, quiero compartir con ustedes la reflexión que realiza el revolucionario e intelectual egipcio Samir Amin cuando señala que el proyecto del imperialismo norteamericano, sostenido en diversos niveles por sus aliados subalternos europeos y japoneses, lo que él llama la troika imperialista, es establecer su control militar sobre el conjunto del planeta, de lo que él llama la extensión de la doctrina Monroe al conjunto del planeta.
y el Medio Oriente, desde en particular la lucha del pueblo palestino, fue escogido en esta perspectiva como la región que sufre el primer golpe e intento de control, al menos por 4 razones que explican el accionar y la visión geopolítica de la entidad sionista en la región. La primera, la región tiene sus recursos petroleros y recursos naturales estratégicos los más abundantes del planeta en esa zona, y su control directo por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus aliados daría a Washington una posición privilegiada, dejando a sus aliados europeos y del Asia, Japón y otros, y a sus rivales emergentes y estratégicos, como la China y Rusia, en una posición inconfortable y compleja de dependencia respecto de su aprovisionamiento estratégico. 2. La región está situada en el corazón del antiguo mundo y facilita el ejercicio del despliegue eventual frente a una amenaza militar, a la construcción de un dispositivo de amenaza militar permanente contra la China, la Rusia, la India, Irán, en esa región. Y la región atraviesa un momento de debilitamiento y de confusión hoy que permite al agresor, con la intensificación de su política de tierra arrasada y genocidio en contra del pueblo palestino, asegurarse una supuesta victoria fácil, al menos en lo inmediato, tener aquella pretensión. El imperialismo dispone, por tanto, en la región de un aliado incondicional, supuestamente, lo reitero, dotado de armamentos nucleares, representado y articulado desde la entidad sionista, que permite el despliegue de una agresión que ha dejado a los países y naciones situadas sobre la línea del frente, Afganistán, Irak, Palestina e Irán, en la situación particular de países que son permanentemente amenazados de serlo y de su despliegue en su contra por parte de los Estados Unidos y en alianza estratégica con la entidad sionista. Hoy, la urgencia estratégica de la humanidad entera es la construcción de una gran movilización en todos los planos que rescate el derecho internacional pisoteado, que rescate y reconstruya desde otra correlación de fuerza todas las propias instituciones nacidas de la posguerra que fueron estructuradas y legitimadas por la correlación bajo la hegemonía del capitalismo imperialista occidental colonialista, aliado del sionismo, que logró imponer en Palestina una ocupación ilegal de territorio que hoy día adquiere una amplitud de holocausto de la envergadura nunca antes conocida en la acumulación de las luchas de la historia de la humanidad. Desde ese punto de vista, quiero terminar agradeciendo la posibilidad de que podamos compartir, que podamos intercambiar, porque efectivamente el sionismo constituye una amenaza al conjunto de la humanidad y que hoy día está poniendo en peligro la propia existencia del pueblo palestino, pero que gracias a su resistencia heroica, que es la resistencia de los pueblos del mundo, nos permite pensar de que vamos a avanzar hacia una humanización real del mundo y de los pueblos. Muchísimas gracias.